Bueno, el tema que vamos a ver hoy ya lo vimos en algún momento, pero lo vimos en la vida de Ruth. El tema que vamos a ministrar el día de hoy se llama 5 principios para hallar gracia delante de Dios y de los hombres. En una ocasión lo vimos en la vida de Ruth, y vimos cómo Ruth pasó por estos 5 principios para hallar gracia primeramente delante de Dios y después halló gracia delante de vos. Y halló gracia delante de Dios porque pasó a ser una mujer que fue parte de la genealogía de Jesucristo, siendo una mujer que era de otro pueblo, que era una mujer moabita, pero Dios halló gracia delante de Dios debido a estos 5 principios. Pero estos 5 principios, hermanos, también están en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y tocaba y me impresionaba mi corazón cómo cada uno de ellos el Señor Jesús los cumplió, y cada uno de ellos el Señor Jesús fue trayéndolos delante del Padre Celestial, y así halló gracia delante de Dios y de los hombres. El pasaje que de alguna manera nos da introducción es Lucas capítulo 2 versículo 40, y va a decir: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Lucas 2:52 va a decir: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Juan capítulo 1 versículo 14 va a decir: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hermano Roberto Yuin decía que gracia es Dios descendiendo a nuestro nivel y después tomándonos y subiéndonos a su nivel para poder caminar en el nivel que Él quería, o en el nivel que Él quiere. Hallar gracia no solamente es hallar el favor de alguien, o hallar el bien de alguien, o hallar el favor inmerecido de alguien. En otra ocasión alguien dijo que gracia es Dios dándonos lo que no merecemos, porque merecemos el castigo, merecemos el juicio de Dios, pero Dios no nos da eso, sino que nos da su misericordia. Señor, eso es gracia. En otra parte, donde escuché al hermano Roberto Yuin en una predicación que tenemos ahí grabada, decía que gracia es cuando Dios hace a través de nosotros y en nosotros trabaja para poder hacer su voluntad. Es Dios fluyendo en nosotros, a través de nosotros, para cumplir su voluntad. Eso es gracia. Ok, ¿y cuál es el primer principio? Si algunos tienen por ahí ese apunte, lo van a recordar. El primer principio es temor de Dios. Y yo te voy a decir, ¿en dónde es donde tienes temor de Dios? ¿O cuándo es? ¿Qué es temor de Dios? ¿Alguien aquí sabe qué es temor de Dios? ¿Alguien que me quiera decir de acá de los hermanos de acá adelante? Allá andamos vuelta. No, eso no es miedo. Miedo no, miedo por ahí pensamos miedo no. No debemos tener miedo. No podemos tener miedo a Dios. Tenemos que tener una conciencia plena de que Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Él es omnipresente, omnisciente en nuestros pensamientos, en todos los lugares donde tú puedas pensar que Dios no está. Créeme, Dios está. Dios está en todo lugar. Y debemos de tener una conciencia, no miedo, una conciencia de que Dios es real y Dios está presente en todo lo que hacemos. Entonces, eso es tener temor de Dios, saber que todo lo que nosotros hacemos y todo donde nosotros nos desarrollamos
sea cual fuera la situación, Dios está al pendiente, Dios está ahí. Ahora, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 8 y 10. Yo les voy dando las citas y ustedes las van ahí apuntando porque si no, no nos va a dar tiempo. Mateo 4, el 8 al 10 va a decir: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí está la clave. Cada que tú vayas a hacer algo, cada que tú vayas a desarrollar algo, sea cual sea la situación, pregúntate: ¿a Dios le gusta esto? ¿A Dios le agrada? ¿Estoy adorando al Señor? ¿Estoy dándole la gloria al Señor con esto que estoy haciendo? ¿O con esto que voy a hacer? Entonces vas a tener un temor correcto. En algún momento vendían una pincelita en Estados Unidos que decía, ahí escrito: What will Jesus do? Que traducido es: ¿qué haría Jesús? Cada que tú estés frente a un problema, cada que tú vayas a hacer algo, pregúntate: ¿qué haría Jesús? Y vamos a ver otro pasaje. No es el mismo pasaje. Bueno, es la misma historia, en otro pasaje, en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Está hablando de cómo Jesús fue al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando venga la tentación, hermano, cuando estés expuesto a la tentación, lo primero que tú tienes que hacer es que tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús te está dando la vida, porque ahí dice que cuando dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Si tú no te llenas de Dios, si tú no te vacías de todo lo que tú tienes de pecado y te llenas de Dios y de la presencia de Dios y de la palabra de Dios y de la comunión con Dios y del Espíritu Santo, hermano, no vas a poder. Tú tienes que estar en entrenamiento constante. Los grandes deportistas, los boxeadores, tienen que tener una alimentación rigurosa y un entrenamiento riguroso para poder llegar a la pelea. Así nosotros necesitas una alimentación, una nutrición perfecta de la palabra del Espíritu Santo, para que entonces, llegado el momento cuando la tentación se te haga presente y cuando el diablo esté ahí, tú puedas hacerle frente al diablo. Ojo, si tú pusiste atención en los cantos que cantamos, hablan de que Jesucristo venció al diablo. El diablo está vencido. Aleluya. Pero Dios lo está usando como de repente lo suelta para que te entrenes. Esa es la verdad. Y tú tienes que estar entrenándote.
Pero si tú no estás bien lleno del Espíritu Santo, si ya llega la noche y de repente dices, ¿por qué voy a leer la Biblia? Qué flojera. Mejor veo mi novela. O veo la serie, está muy buena. Y no te alimentas de la palabra de Dios. Esa es la cuestión por la que muchos o muchas caen en tristeza. Hay veces, y les voy a hacer la pregunta aquí, no voy a dejarlo. Hay veces que salen de sus casas y se sienten tristes o en angustia y no saben ni por qué. ¿O no es cierto? Y salen y dicen, ¿por qué me siento así? Pues porque toda la noche te la pasaste viendo la serie que te gusta, hermano. Y todos los problemas que ahí estaban, y estabas ahí atenta, te afectaron inconscientemente. Y por eso sales con una angustia y con una tristeza y, ya la dejó el marido. La engañó con otro, o con otros que están de moda, ¿verdad? Pero si tú vas a la palabra de Dios, si tú te llenas de la palabra de Dios, si tú te llenas de hablar en lenguas, tu actitud va a ser otra. Tu temor de Dios va a estar ahí constante, presente. Entonces, cuando la tentación se haga presente, vas a acordarte de tu Señor Jesucristo. Fue tentado, hermano, y por el más perro, y lo venció. Está la cara. Y el Satanás, yo creo que lo que estaba pensando era, ¿de veras será hijo de Dios? Si todos han caído, seguramente pasó eso por su mente. Todos han caído, todos caen. ¿De veras será hijo de Dios? ¿De veras será Dios hecho carne? Esa fue la verdadera tentación. Porque si te das cuenta, la tentación que el diablo le hizo al Señor Jesús, la última, está diciendo, avíntate de aquí, pues tú tienes hijo de Dios, tienes la capacidad, vas a volar seguramente, o los ángeles van a bajar inmediatamente. Estaba tentando. A ver si es cierto. El Señor Jesús se dejó íntegro. Y ahí necesitas estar lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Si tú lees pasajes antes, vas a ver cómo cuando habla de que el Señor Jesús tenía 12 años y Él estaba en el templo con los doctores de la ley. Y la Biblia dice que se admiraban de su doctrina, o se admiraban de las respuestas que Él daba. A sus escasos 12 años el Señor Jesús sabía la palabra, conocía la palabra, conocía a su Padre Celestial. Y tal es así que cuando llegan sus padres y le dicen, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has hecho esto? El Señor Jesús le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Sabes por qué faltas a la iglesia? ¿Por qué no tienes temor de Dios? Perdón que te lo digo. Pero no tienes un temor de decir, Señor, me falta comunión contigo, me falta relación contigo. El temor de Dios, dice la Biblia, que con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Y no hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. No hay lugar más seguro. En ningún lado, en todo el universo, bueno, en todo el mundo, no hay un lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Proverbios va a decir, Levítico 19:14, apúntenlo, lo leen en su casa, pero Proverbios 16:6 va a decir, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eclesiastés 12:13 al 14 va a decir, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Segundo punto, el Señor Jesús era fiel o leal. Tiene una fidelidad, tiene una fidelidad, una lealtad. ¿Qué es lealtad? Es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos hacia alguien. En el contexto está hablando de una fidelidad nata. Lucas 22, del 55 al 61, te va a decir: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mi mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro había prometido al Señor Jesús que iba a ir con él hasta la muerte. Y en otro evangelio, si tú lees, vas a darte cuenta que dice que Pedro empezó a maldecir al Señor. Empezó a hablar con maldiciones, diciendo que no conocía a Jesús. Y yo te pregunto, si tú estuvieras en el lugar del Señor Jesús y vieras que uno de tus discípulos, de tus familiares, de tus allegados se levanta en contra tuya y empieza a maldecir y a decirte: no lo conozco, no conozco al hombre, no sé quién sea, ¿qué harías? La Biblia dice que el Señor Jesús volvió y vio a Pedro. Y tal fue la mirada de nuestro Señor Jesús que impactó el corazón de Pedro, y Pedro salió a llorar. Y seguro estoy que salió a pedirle perdón a Dios y a arrepentirse de todo su corazón, porque de ahí en adelante Pedro va a ver un cambio radical. Hermano, hay veces que con nuestras acciones negamos al Señor Jesús. ¿Cuántas veces con nuestro actuar, con nuestro hablar, con nuestro caminar, con la manera de comportarnos, negamos al Señor Jesús? Pero, contrario a lo que tú puedas pensar, y a veces no tienes ganas de venir a la iglesia porque dices: ¿a qué voy, Señor? ¿A qué voy? Si no dejo de pecar. Quiero decirte, es cuando más tienes que venir a la iglesia. Porque la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es para que tú vengas delante de la presencia de Dios y derrames tu corazón, y entonces busques al Señor con todo tu corazón y digas: Padre, he pecado, he fallado otra vez, pero aquí estoy, Señor, cámbiame, renuévame, moldéame a tu imagen. Que tu corazón, hermano, esté comprometido con el Señor en una fidelidad con Él. Porque la palabra de Dios dice que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Cuando peques, cuando falles, no te vayas, no te hagas más allá. Al contrario, ven, dobla tu rodilla. El domingo predicaba acerca de eso, hermanos. Y yo te decía, el hijo pródigo. Imagínate el hijo pródigo. ¿Cuántas veces has estado tú como el hijo pródigo? En el cielo. Y la Biblia dice que se le antojaban las algarrobas que comían los cerdos. Pero entonces ahí se le prendieron el foquito al hijo pródigo. Dijo: volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre.
Y cuando tú estés ahí sumido en el pecado, cuando estés revolcado en el pecado, y entonces el Espíritu Santo te hable, y entonces el Padre Celestial te hable, no te cierres, abre tu oído y entonces reacciona y di, volveré a la casa de mi Padre. Ya. Y ven a la presencia de Dios. Porque aquí es donde Jehová envía bendición. En una ocasión, cuando el Señor Jesús lo abandonan, se van todos los que lo seguían. Y entonces quedan ahí los discípulos. Y entonces les dice el Señor Jesús, pues si quieren, vosotros también podéis iros. ¿Qué le va a decir Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedes ir en tus momentos de tristeza? ¿A quién puedes ir en tus momentos de pecado? ¿A quién? ¿Quién? ¿Con tus amigos? ¿Con tu familia? ¿Te van a juzgar? ¿Con quién? Con Dios. Con el Señor Jesús. Porque solo Él tiene palabras de vida para ti. Donde el diablo ha dicho muerte, donde tu familia te ha criticado, donde tu familia te ha señalado, donde los cercanos te han acusado, el Señor Jesús está diciendo vida, vida. Porque Él es fiel. Pero tú necesitas mostrar fidelidad. Uno de los 7 llamamientos del cristiano, y algunos aquí los conocen, hermanos. Primero el llamamiento a salir del mundo. El segundo llamamiento a la responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad con Dios. Y es de ser fiel a tu Señor. Necesitas mostrar fidelidad a tu Dios. Tercero. Ya me voy más rápido, si no me van a tiempo. ¿Y cómo pesa, hermanos? Tenía humildad, sencillez de espíritu. La reina Isabel gastaba por viaje, cuando visitaba otra nación, aproximadamente $20 millones. Llevaba 2.500 kilos de equipaje. Llevaba 2 vestidos para cada ocasión. Llevaba un vestido de luto por si alguien moría. Y además se daba el lujo de llevar un asiento de piel blanco para su inodoro. La reina Isabel. Jesús, el Hijo de Dios. Él sí escogió dónde nacer. El Hijo del Rey de Reyes. Y si tú te preguntas, ¿por qué escogió Galilea? ¿Sabías tú que Galilea era lo más inculto de los judíos? Un rabí se atrevió a decir: Galilea, odias la Torah. Después de estar 10 años ahí queriendo enseñar la Torah a los judíos, a sus compatriotas, un rabino dijo: Galilea, odias la Torah. Los galileos tenían prohibido leer la Torah en otra sinagoga fuera de Galilea, porque cuando aprendieron el hebreo, ni el hebreo sabía pronunciar bien, tenían que hablar en arameo. El arameo, que era el idioma en ese entonces, era un idioma del vulgo. Y Jesús vino a nacer, contrario a lo que todos festejan en estas fechas o festejan.
Jesús vino a nacer en un pesebre donde hubo más animales que humanos seguramente. Y todo lo que te presentan en los nacimientos pasa que Jesús vino a nacer en una familia pobre, que seguramente no tenía ni para pañales. Y vino a nacer en Belén de Judea, pero era una comunidad en Galilea. Ahora, fue conocido como Jesús de Nazaret. ¿Sabes tú que los de Nazaret eran materia prima para los chistes étnicos? Es como si aquí de repente dijeras, es un indígena. Jesús escogió nacer ahí. Y te da una enseñanza, nada más desde ahí, desde su nacimiento, clara de humildad. Él pudo haber escogido nacer en el reino, en la primer potencia de aquel entonces. Él pudo haber escogido nacer en una familia real que estuviera gobernando en ese momento, porque sí es descendiente de David. Pero no, hermanos. Él planificó llegar en ese momento a esa ciudad olvidada. Ay. Tal es así que un ejemplo de humildad te lo va a dar inclusive cuando lo quisieron hacer rey. ¿Y qué dice la Biblia? Que él se fue por otro lado. Tenía humildad. Y la Biblia dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y va a decir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y escucha, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29. ¿Sabes por qué nos frustramos? Porque queremos alcanzar una vida a veces que no podemos. Porque nos llenamos de vanidad. Y cuidado, alguien te ataque, o te señale, o te juzgue, porque sabes. Y este punto, cuando yo estaba estudiando ayer, no sabes cómo me estaba tocando mi corazón el día de ayer. Porque hay veces que cuando te hablan, a veces la misma familia te señala. Así. Tantos años, ¿y qué has hecho de tu vida? ¿Qué tienes? ¿En qué has mejorado? Y te haces chiquito. Y te da coraje. Y a veces lloras. Y te frustras. Pero no sabes que Dios lo está permitiendo para darte humildad. ¿No sabes cómo me ha costado a veces estar aquí al frente ministrando? Porque hay veces que cuando me atacan, el viejo no quiere salir. Pero el hecho de estar aquí, hermanos, que tengo que ministrar, y por amor a Dios, me para. Y a veces salí, Señor, dame una semana de tolerancia. Una semana dame. Dios me dice, ¿sabes por qué el Señor Jesús mandó a sus apóstoles a recoger lo que había sobrado? Porque les estaba probando en humildad. ¿Qué ves tú si le dijera al Señor Jesús, ve, después de que hacemos aquí comida, y le decía, ve y recoge todo lo que sobró? Y lo que está inclusive las migajas, que no se pierdan nada, porque con eso vas a cenar. ¿Lo ves? El Señor Jesús mandó a sus apóstoles
después de aquel milagro de alimentar a los 5,000. Si Dios me permite, les voy a dar esa enseñanza, porque hay 12 principios ahí. Esas 12 hay 12 principios. Y para que te sorprendan más, uno de esos principios es humildad. Humildad. Proverbios va a decir: 6 cosas aborrece Jehová, dice, y 7 abomina su alma, no las puede ver, no las puede tolerar. Y la primera dice: los ojos. Cuando vengan y te humillen, cuando estés ahí llorando de coraje, batallando, llórale al Señor y dile: Señor, si esto es lo que tú quieres, si tú quieres que me mantenga en humildad, dame la fortaleza, dame la gracia. Porque cuando tú te humillas, hermano, entonces el poder de Dios se manifiesta. Y entonces vas a llegar al cuarto, que es obediente. Y la Biblia dice que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero para obedecer necesitas humildad, necesitas sencillez de espíritu. Y hay veces que Dios va a permitir que los otros te hagan chiquito, que te hagan trizas, que te rompan, que te mueran. Los más cercanos a ti. Te vas a romper. Y vas a venir delante de Dios y vas a llorar y le vas a decir: Señor, no puedo, pero tú sí puedes, tú lo lograste. Filipenses va a decir: haya pues en vosotros este mismo sentir. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no bastó con que viniera a hacerse hombre, sino que nació en una ciudad donde nadie daba un peso por ella, en una familia pobre. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No bastó con morir, sino que dijo: me voy a hacer maldito todavía. Porque la Biblia dice: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y va a decir: y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, gloria a tu nombre. ¿Te imaginas qué grado de humildad y de obediencia? Fíjate, fue llevado ante Herodes, el rey de los judíos en ese tiempo. Entonces Herodes lo empezó a ver y le empezó a decir, y lo empezó a molestar, y el Señor Jesús callado. Y la Biblia dice que lo escarneció Herodes con sus soldados y lo vistió de ropas de escarlata. Y él no dijo nada. Y luego lo envió a Pilatos. Y él obedeció. Y todavía obedeció, porque todavía dijo a Pilatos: ninguna autoridad te vendría si no te fuera dada del cielo. ¿Te imaginas? A veces he pensado, porque uno de mis defectos, hermanos, es que cuando hablo son muy directos. Muy directos. Ese es un defecto que tengo. Cuando estoy enojado y suelto la lengua loca, tiro a matar. Y no sabes cómo me ha costado pararme. Me ha costado lágrimas, hermano, llegar delante de Dios y decirle: Señor, ya no puedo. Me están atacando, me están tirando.
Dios me dice, así estás bien, mantente firme y obediente a la palabra de Dios. Y la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os ensalzará cuando fuere tiempo. Cuando tú seas humilde y seas obediente a la voz de Dios, entonces Dios va a darte el quinto principio, que es virtud. Virtud. ¿Y sabes qué es virtud? Virtud es no solamente tener habilidad para algo, sino la palabra etimológica de virtud significa poder, poder de Dios. Y entonces cuando tú tengas estos 5 principios, vas a ver la gracia de Dios fluir a través de tu vida. Y vas a ver la gracia de Dios y el poder de Dios fluir a través de ti, para bendición de otros, para consolación de otros. Y entonces cuando tú estés ahí, entonces cuando tú tengas estos 5 principios y tú no tengas dinero, entonces tú puedas levantar tus manos y decir, Señor, bendíceme, ayúdame. Y entonces tú vas a ver la obra milagrosa de Dios fluyendo a través de ti. Y entonces vas a poder alcanzar a otros, y entonces vas a poder arrebatarle las almas al diablo para Cristo. Y entonces cuando tú tengas estos 5 principios y el poder de Dios empieza a fluir de ti para bendición de otros, y el poder de Dios empieza a fluir como un río a través de ti, hermano, entonces vas a tener gozo, y vas a tener alegría, y vas a poder cantarle al Señor todo el tiempo, y vas a poder confesar la gloria de Cristo en tu vida y en los tuyos. Quinto principio es virtud. Para los que apuntan en humildad, Proverbios 6, 16 al 19, Filipenses 2, del 5 al 11, Salmo 138, 6, para obediente es Deuteronomio 11, versículos del 13 al 15, Deuteronomio 28, del 58 al 62, Filipenses 2, versículos del 6 al 8, Hebreos 5, versículos del 7 al 9. Y para virtud está Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proverbios 31, 10, 12. Éxodo 18, 21. Y segunda de Pedro 1, 5. Va a decir, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 va a decir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y 1 Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a orar.